Aquí tienes 3 historias de terror que te quitarán el sueño. Era una noche sin luna, de esas que se tragan la luz. Iba conduciendo por una carretera solitaria, rodeado por un bosque tan denso que parecía una muralla negra a cada lado del camino. De repente, sin previo aviso, el motor de mi auto tosió un par de veces y se silenció por completo. Las luces se apagaron y me quedé sumergido en una oscuridad absoluta. Intenté arrancarlo una y otra vez, pero nada. Estaba varado, sin señal en el celular y a kilómetros de cualquier civilización. El frío empezó a calar en mis huesos. Decidí salir a caminar en busca de ayuda, aunque la idea de adentrarme en ese bosque me aterrorizaba. Después de lo que parecieron horas, vi una luz titilante a lo lejos. Era una pequeña cabaña de madera, vieja y destartalada, con una sola ventana iluminada por lo que parecía una vela. A pesar de su aspecto siniestro, era mi única opción. Llamé a la puerta, pero nadie respondió. Estaba abierta, así que entré con cautela. El interior era aún más inquietante. Las paredes estaban completamente cubiertas de retratos pintados al óleo. Eran rostros de hombres, mujeres y niños, todos con expresiones extrañamente realistas y angustiadas. Lo más perturbador era la sensación de que sus ojos me seguían, sin importar a dónde me moviera. Un escalofrío recorrió mi espalda. El cansancio era insoportable, así que ignoré el miedo y busqué un lugar donde dormir. Encontré un viejo sofá polvoriento en una esquina y me dejé caer, cerrando los ojos con fuerza, tratando de no pensar en las miradas que sentía clavadas en mi nuca. Me desperté con los primeros rayos del sol filtrándose en la habitación. Me sentía pesado, como si no hubiera descansado nada. Bostecé y estiré los brazos, mirando a mi alrededor. Fue entonces cuando mi corazón se detuvo. Las paredes estaban desnudas. No había ni un solo retrato. Solo ventanas, docenas de pequeñas ventanas que daban al oscuro y silencioso bosque. Y en cada una de ellas sentía que alguien me observaba desde afuera. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de nuestra ventana, como si dedos huesudos quisieran entrar. Era una de esas tormentas de verano que aparecen de la nada, con un aire denso y pesado. Mi hermana Miriam y yo estábamos cada una en nuestra cama, leyendo a la luz de las lamparitas de noche. Nuestra habitación, que siempre era nuestro refugio seguro, con sus paredes rosas y peluches alineados, de repente se sentía extraña, como si la tormenta la estuviera invadiendo. De pronto, un silencio profundo, seguido de una oscuridad total. Se había ido la luz. El único sonido era el golpeteo incesante de la lluvia y el retumbar lejano de los truenos. Contuve la respiración. Un relámpago cegador iluminó la habitación por un instante, congelando todo en una imagen fantasmagórica. Y en ese destello lo vi. Una silueta de pie junto a la puerta. No era alta, no era amenazante, pero estaba ahí, donde no debía haber nadie. Mi corazón dio un vuelco y me senté de golpe en la cama, con los ojos bien abiertos en la negrura. El silencio se hizo espeso, casi se podía masticar. El aire olía a tierra mojada y a un miedo que empezaba a crecer en mi pecho. «Tengo miedo, hermanita», susurró una voz temblorosa desde la cama de al lado. Era Miriam. Su voz sonaba débil, casi infantil. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Lo sé. Ven, vamos a dormir juntas», le respondí, tratando de sonar valiente. Sentí el movimiento en la oscuridad, el ligero crujido de su colchón, y luego el peso de su cuerpo metiéndose en mi cama. Nos tapamos con la manta hasta la cabeza como cuando éramos pequeñas, pero algo no encajaba. Podía sentir su respiración cerca de mi cara, pero era demasiado fría, demasiado regular. El miedo que había sentido antes se transformó en un terror helado que me paralizó los músculos. Con un movimiento que me pareció eterno, me incliné lentamente por el borde de la cama, aguantando la respiración. Mis ojos se esforzaron por ver en la penumbra del suelo, y entonces la vi. Acurrucada bajo mi cama estaba mi verdadera hermana, Miriam. Sus ojos, enormes y llenos de lágrimas, me miraban fijamente. Estaba temblando sin control,
Con un hilo de voz que apenas pude oír, me susurró: esa de arriba no soy yo. Nadie lo sabe. Nadie podría entenderlo. Desde que tengo memoria, una voz ha vivido en mi cabeza. No es una voz mía, es otra cosa. Fría, impersonal, precisa. Cada vez que pienso en alguien, en un amigo, un familiar, un completo desconocido que vi en la calle, la voz susurra una fecha, el día exacto en que esa persona morirá. Y créeme, jamás, ni una sola vez, se ha equivocado. Al principio, era una curiosidad macabra. Luego, se convirtió en una maldición. Intenté salvar a la gente. Le advertí a un vecino sobre un accidente de coche. Se rió de mí y murió exactamente el día que la voz predijo. Aprendí a callar. Aprendí a vivir con este conocimiento horrible, viendo los días contados sobre las cabezas de todos. Cada conversación, cada abrazo, cada sonrisa estaba teñida por el susurro de la voz. Me convertí en un fantasma entre los vivos, aterrado de conectar con alguien solo para escuchar su sentencia de muerte. He pasado décadas evitando pensar en las personas que amo, un ejercicio mental agotador y solitario. Pero hoy, después de tanto tiempo, ha pasado algo diferente. Estaba mirándome en el espejo, viendo las canas, las arrugas de una vida vivida a medias. Y por primera vez, sin quererlo, he pensado en mí mismo. He esperado. He contenido la respiración, preparado para escuchar mi propia fecha final. Pero la voz no ha dicho nada. Por primera vez en mi vida, la voz se ha quedado en silencio. Un silencio absoluto, profundo, más aterrador que cualquier fecha que pudiera haberme dado. ¿Qué significa? ¿Significa que no moriré? ¿O significa algo mucho, mucho peor? Este vacío es una nueva forma de terror, una que nunca imaginé. La incertidumbre es un abismo, y estoy cayendo en él. El silencio es el sonido más espantoso que he escuchado jamás. Temblando, me susurró: esa de arriba no soy yo. Historia 3. La voz. Nadie lo sabe, pero tengo una voz en mi cabeza que me dice el día exacto en que van a morir las personas en las que pienso. Créeme, jamás se ha equivocado. Hoy, por primera vez en mi vida, he pensado en mí mismo. Y la voz se ha quedado en silencio.